Amado, en esta mañana vamos a continuar en el propósito que tenemos de anunciar el Evangelio. Y en este día, hermanos, vamos a utilizar como base el libro de Filipenses, en el capítulo 3, para aquellos que siempre siguen, y el versículo 12 específicamente. Filipenses, el capítulo 3, versículo 12. ¿Ok? Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Hermano, ¿por qué nos detenemos en el camino? ¿Por qué nos detenemos en el camino? En ocasiones, el desánimo. Entonces, ¿qué motivación hemos tenido para desanimarnos en el camino? ¿Qué nos ha afectado tanto a nosotros que hemos tomado una decisión a la ligera? Las decisiones, no importa en el punto donde estemos, cuando se toman, traen consigo consecuencias. ¿Ok? Pero fíjense, hermanos, que hay ocasiones cuando nosotros tomamos decisiones a la ligera. Y cuando se toman decisiones a la ligera, no hemos tenido la oportunidad de analizar lo que estamos haciendo. Así que cuando yo no analizo en el momento donde tomo una decisión a la ligera, yo estoy alejándome por completo de las consecuencias. Pero sí yo me puedo alejar de las consecuencias, pero voy a tener que enfrentarlas. Voy a tener que enfrentarlas en un momento dado en mi vida. ¿Ok? Así que el apóstol Pablo tenía muy en claro que él no lo había alcanzado. Pero entonces, hermano, ¿qué no había alcanzado Pablo? Porque lo que Pablo no había alcanzado, todavía nadie lo había alcanzado. Y Pablo dijo, yo no lo he alcanzado. Pero nadie tampoco lo ha alcanzado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Pablo se estaba refiriendo al cambio que va a haber cuando venga la muerte. Porque Pablo está hablando de aquello que va a ser vestido de inmortalidad. Para que aquello que va a ser vestido de inmortalidad, Pablo estaba diciendo que hacía falta una transformación, hacía falta un cambio, donde lo mortal fuera vestido de inmortalidad, lo corrupto sea vestido de incorruptibilidad, hermano. En otras palabras, Pablo está diciendo que nada humano puede tener participación con ese cambio que él sabía que tenía que pasar por el proceso, hermano, porque la carne y la sangre no heredan el reino de Dios, no se sujetan a Dios, ni tampoco puede.
Así que entonces, hermano, ¿cuál era la gran preocupación de Pablo? El que no lo había alcanzado no era su preocupación. Y no podía ser la preocupación de cualquiera, de otros. Porque lo que Pablo le preocupaba era que cuando llegara ese momento, hermano, fuera hallado en Cristo no teniendo la justicia del hombre, que es trapo de inmundicia, sino la justicia de Dios. Haber sido vestido de la justicia de Cristo para él poder obedecerle. Así que Pablo esperaba y trabajaba incansablemente para que cuando ese momento llegara, amados en el Señor, entonces aquello mortal fuese vestido de inmortalidad, hermano. Aquello que lo separaba de Dios, hermano. Entonces, cuando usted mira el Salmo 51, claro que nada tiene que ver con Pablo, pero tiene que ver con David, hermano. Hay dato interesante ahí, hermano. En ese Salmo 51 donde David le pide a Dios algo maravilloso. Le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón recto, limpio, puro. O sea, David le estaba diciendo: oye, hazme una nueva criatura. Hazme una nueva criatura. Y entonces ahí, hermano, encontramos una expresión donde la gente se ha vuelto loco, porque David dice que en maldad fui formado. Cosa interesantísima, hermano. ¿Ok? Pero lo grandioso de ese versículo es el pedido que David le hace a Dios, hermano. Porque él sabía que él, hermano, había hecho algo que no tenía que hacer, hermano. Él se convirtió en un rey ocioso. Se convirtió en un rey ocioso. Y mandó a matar a Urías Heteo por quedarse con la mujer de él. Pero los 4 hijos que le nacieron a David después de eso murieron. Y ahí entonces aparece el profeta Natán y le hace un cuentito bobo a David. A un individuo inteligente le hizo un cuentito bien bobo y le dijo: oye, ¿sabes qué? Había una vez un rey que tenía muchas ovejas. Y había uno que tenía una sola. Y ese que tenía mucho, le quitó la ovejita que tenía ese solo. Y David se enfureció y le dijo: ese tiene que morir. Y Natán le dijo: David, ¿tú sabes qué? Ese eres tú. Para que te acuerdes de lo que tú hiciste con Urías Heteo. Ese eres tú. Mira todo lo que tú tienes. Urías tenía una sola. Y tú lo mandaste a matar para quedarte con ella. Ese eres tú. O sea, que el que tiene que morir eres tú, no era él, hermano. Así que entonces, hermano, le faltaba mucho a David, como a nosotros nos falta todavía, hermano. Pero lo interesante es que cada día nosotros nos encontremos corriendo la carrera, no detenidos en el camino, no divagando como hizo el pueblo de Israel, que estuvo 40 años subiendo y bajando por el mismo lugar, hermano. 40 años. Pero Pablo, hermano, Pablo todavía estaba corriendo, hermano. Todavía seguía corriendo la carrera.
Porque Pablo no sabía cuándo esa carrera iba a terminar. Así que como nosotros no sabemos, hermano, no sabemos, es como cuando nosotros tenemos un buen vehículo. Y para nosotros cualquier vehículo es un buen vehículo, hasta una bicicleta. Porque si usted tiene una bicicleta para transportarse y le falta una rueda, ¿qué usted hace? Usted va rápido. Me acuerdo, en Cagua había un sitio que era mulero y toda la bicicleta allí se encontraba. Es como un Walmart. Pues ese era el Walmart de las bicicletas, mulero en Cagua. Hermano, y cuando entonces algo a nuestro vehículo le falta, hermano, nosotros corremos donde el mecánico, dándole ahí pues Cobas Harlan, ahí el mecánico de aquí. Entonces, hermano, a veces nosotros sabemos, nadie nos tiene que decir qué nos falta a nosotros en nuestra vida espiritual, porque lo sabemos. Pero ¿por qué entonces, hermano? ¿Por qué entonces nos da tanto trabajo? Hermano, ¿por qué nos da tanto trabajo? Hermano, yo quiero que usted vaya conmigo a Isaías el capítulo 1 y el versículo 18 y mire lo que dice ahí. Isaías el capítulo 1 versículo 18 y léalo detenidamente ahí. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermano, ¿cuál es el pedido del Señor? Que al hombre le cuesta, ignorando las consecuencias. Hermano, el Señor dice ahí, estemos a cuenta. Estemos a cuenta. Ese es el llamado del Señor. Porque hay algo que está caminando, algo que está funcionando mal. Algo que está impidiendo que estemos a cuenta tú y yo. Pero tú sabes lo que es. Y yo sé lo que es también. Pero el momento para poder reparar es ahora. Como Pablo le decía a los Corintios, 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 1 y 2, hablando de que no recibamos en vano la gracia del Señor. Pero Pablo dice ahí que hoy es el día de salvación. Que hoy es el día de salvación. Por eso, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis pues vuestro corazón,
hermano. Y aquí hoy es el día, hermano. Así que para Pablo era de suma importancia mantenerse siempre a cuentas con el Señor, porque ello le ayudaría a la consistencia en el propósito que había en él de seguir corriendo la carrera. Porque mientras Pablo estaba corriendo la carrera, Pablo trabajaba, porque si ya yo comencé a correr, lo que hace falta es terminar la carrera. Pero para terminar la carrera, yo tengo que ir trabajando en el camino con todas aquellas cosas, una a una. Todas no las puedo trabajar a la vez. Yo las puedo identificar. Pero una vez yo pueda identificarlas, ya estoy frito. Porque ya yo sé, hermano, el daño que ocasiona en mi vida si yo no trabajo con ellas. Así que entonces yo le voy a dar un orden de prioridad, aunque todas sean de prioridad, pero por alguna tenemos que comenzar. Pero yo voy a trabajar con eso pensando en que algo allá me está esperando, hermano. Así que Pablo sabía que algo le estaba esperando, hermano. Si usted lee Hebreos el capítulo 11, ese capítulo completo, usted va a encontrar que dice el verso 1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sigue hablando de aquellos héroes de la fe. Y habla de aquellos que tuvieron tiempo para retroceder. Pero ellos, aquellos a los que el escritor de Hebreos se refiere que tuvieron tiempos para retroceder, ¿sabe lo que dice de ellos? Que ellos, su pensamiento estaba no en de donde salieron, sino hacia lo que estaba adelante, porque ellos esperaban una ciudad cuyo constructor fue Dios. Así que entonces, el continuar la carrera le valió para que su pensamiento estuviese centrado allí en lo que Jesucristo fue a preparar. Así que ya no hay tiempo para yo pensar de aquel lugar donde yo estaba en la zona cómoda y salí para correr la carrera. Ahora yo estoy pensando a llegar allí, a ese lugar, pero es una carrera la que tengo que correr. Pero ¿sabe qué maravilloso, amados en el Señor, cuando usted tiene tiempo y se sienta en su hamaca, en su sillón reclinable, donde sea, y usted abre la Biblia y lee Apocalipsis el capítulo 21, donde el Señor ofrece cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia de Dios, donde no habrá necesidad de nada, amados en el Señor, porque aquí hoy nosotros sufrimos, nosotros padecemos, nos angustiamos, hermano. Pero allí no habrá necesidad de nada, amados en el Señor. Allí no habrá llanto, allí no habrá dolor. Allí no habrá necesidad de día ni de noche, amados en el Señor. Qué maravilloso cuando nosotros podemos entender y poder no solamente quedarnos en entender, sino desear ardientemente en nuestro corazón en que ese día allí estaremos con el Señor.
Pero ¿cómo estamos trabajando, hermano? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe, amados en el Señor? Mientras trabajamos, va a haber momentos, claro que sí que va a haber momentos, hermano, donde se pueden derramar lágrimas, donde hay dolor, donde hay tristeza. Pero dentro de ese momento donde hay dolor y hay tristeza, Jesús decía: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si me fuere, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, hermano. Así que entonces, ese anhelo, y Pablo no caminó físicamente con Jesucristo, como lo hicieron los demás apóstoles. Pero conforme a los escritos, lo que había en el corazón de Pablo era algo extraordinario, hermano. Porque Pablo sabía, hermano, que había algo mejor que lo que había en la tierra. Pablo lo sabía y estaba convencido. Así que por eso, hermano, su carrera, hermano, no se centraba en las circunstancias, porque así hacían los judíos. Cuando la circunstancia era buena, pues ellos alababan a Dios, pero cuando la circunstancia no era buena, olvídate que nos olvidamos de Dios. Pero para Pablo toda circunstancia era favorable, porque a cada una de ellas Pablo le hallaba el lugar positivo, amados en el Señor. Por eso es que entonces, hermano, no importa cuán oscuro nosotros veamos el día hoy, mañana va a haber un nuevo amanecer. Amén. Una nueva esperanza. Y solamente la hallamos en Cristo Jesús. Así que Pablo sabía que no importaba lo que él tuviera que enfrentar. Él tenía claro que Jesucristo pagó un precio por él y que él era deudor. Y él sabía que él no tenía para pagarle a Jesucristo. Pero él entendió que fue gratuito el pago de Cristo a él. Y que lo único que tenía que hacer era seguir corriendo la carrera, obedeciendo el llamado de Dios. Por eso Pablo continuaba. Y Pablo, hermano, como dijimos ahorita en el estudio, Pedro, tú vas a hacer daño a mi carrera, así que por eso lo enfrentó cara a cara. Y él no le interesó que fuera el apóstol Pedro para llamarle la atención delante de los demás, porque eso me hace daño. Y no solamente a mí, sino también a aquellos por quien Jesucristo murió. No solamente, sino también por aquellos que Jesucristo dejó aquí y viene a buscar un día. Amados en el Señor. Así que entonces, hermano, Pablo sabía que él había corrido mucho. Pablo sabía que él había peleado mucho, amados en el Señor. Pablo sabía que había ganado grandes victorias en Cristo Jesús. Pero él sabía que no había llegado a esa meta que él se propuso en su corazón.
Ustedes recuerdan, hermano, lo grandioso que hizo Belsasar en Babilonia, Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con lo mejor, ¿sabe qué? Con la comida del rey. Y él propuso en su corazón: yo no me voy a contaminar con lo sacrificado a los ídolos. No. ¿Sabe por qué? Porque la diferencia fue tal que Daniel fue a Babilonia con el Señor, a quien le servía en su corazón. Y por eso entonces vemos el resultado como respuesta de la oración que hacía Daniel cada día. Y cuando fue metido al foso de los leones, aquellos eran cachorritos. No pudieron, porque Dios le cerró la boca, hermano. Y Dios le dio la victoria maravillosa, hermano. Porque la esperanza de Daniel no era en Babilonia. La esperanza de Daniel era en el Dios a quien le acompañaba en Babilonia a él, hermano. Y por eso Dios le dio la victoria. Y si nuestro pensamiento se centra en la persona de Jesucristo, hermano, no seremos avergonzados. No seremos avergonzados, hermano. Así que entonces, hermano, Pablo, en esa segunda carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, el capítulo 4, los versículos del 6 en adelante, Pablo le dijo a Timoteo: ¿sabes qué? Ya yo estoy para ser sacrificado. Verso 6 en adelante. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 6 en adelante. Ya yo estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Pero Timoteo no estaba preso. Yo no sé cuál es el día de tu partida, Timoteo. Yo no sé cuán cercana esté. Pero yo lo que te digo es que si yo he peleado la buena batalla, tú has visto. Tú has visto cómo yo la he peleado, porque Timoteo era compañero de Pablo. Tú has visto que yo he acabado la carrera. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? He guardado la fe. Y tú vas a decir si vale la pena o no. Porque le dijo: me está guardada la corona de justicia. Me está guardada la corona de justicia. ¿Valió la pena la carrera, hermano? ¿Valió la pena el sufrimiento, el dolor? Para Pablo, claro que valió la pena. La cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuánto amamos, hermano? ¿Cuánto amamos ese momento, hermano? Donde no escaparemos, hermano. Una cita para todos, hermano. Una cita para todos. Pablo, como hijo de Dios, hermano, Pablo había superado. Pablo había superado, ¿y de qué manera? Gracias al Señor, todos los obstáculos que se le presentaron en la vida, hermano.
Porque cuando comparamos, hermano, mire lo que son los obstáculos. Vaya conmigo al libro de Romanos, al capítulo 8. Y mire lo que dice el versículo 35, escuche. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y dice ahí, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, hermano, ¿cuál es el mensaje que Pablo nos quiere transmitir a través de esos versículos? Que mientras estemos en vida, tendremos que enfrentar en algún momento alguna de ellas o todas. Pero ¿por qué Pablo decía, antes bien, en todas estas cosas, somos más que vencedores? Cuando usted puede, cuando yo pueda entender, cuando nosotros podamos entender que cada una de ellas tiene un propósito en nuestra vida y enfrentamos la misma, podemos decir que somos más que vencedores. Amén. Porque hemos visto el resultado. Por cuanto, hermano, tú y yo podemos tropezar con la piedra, ¿verdad que sí? Y es doloroso. Lo que no podemos hacer, no lo hagamos, es acostumbrarnos a chocar con esa piedra. Porque si nos acostumbramos, siempre vamos a ir allí, amados en el Señor, a chocar con la misma piedra. Es mejor que siempre vayamos al Señor para recibir una respuesta positiva en nuestra vida, amados en el Señor. Porque el apóstol Pedro, amados en el Señor, en Primera de Pedro, vaya conmigo ahí, en el capítulo 5, y el versículo 6. Dice ahí, humillaos bajo la poderosa. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, el Señor, os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien comerse, a quien devorar. Hermano, imagínense en la carrera de Pablo. En la carrera de Pablo, tal parece, porque ese es el testimonio, que Pablo no halló descanso en ningún momento. Porque mire que los judíos, el aguijón que le fue dado, donde quiera le aparecían, deseando la muerte. Hermano, en Listra lo dejaron casi muerto y Pablo volvió allí y lo apedrearon. Pero él sabía en quién había creído.
Así que entonces, aquello que vimos en el libro de Romanos, el capítulo 8, versículo 35 en adelante, donde la angustia, la persecución, el peligro, hambre, desnudez, ¿sabe lo que resultó en Pablo eso? Un cristiano más fuerte, amados en el Señor. Por cuanto sabe una cosa, él estaba completamente seguro que si Dios era con él, ¿quién contra mí? Porque tus batallas las pelea Dios por ti. No estás solos, no estamos solos en las batallas. Y lo grandioso de eso, amados en el Señor, es que Dios no pone una carga en nosotros que no podamos llevar. Porque juntamente con ella, Dios nos da la salida, amados en el Señor. Y si Dios, escuche bien lo que le voy a decir, analícelo en el día de hoy. Si Dios pone en ti una carga que tú no puedas llevar, porque juntamente con ella Dios nos da la salida, entonces ¿dónde está Dios cuando peleamos las batallas? En nosotros, amados en el Señor. Y por eso Pablo decía, somos más que vencedores. Quiere decir, hermano, que la victoria en medio de la prueba está segura si nosotros nos mantenemos firmes, sabiendo en quién nosotros hemos creído. Y procuramos entonces que no haya nada que me pueda hacer desviar del camino donde Dios nos ha puesto, amados en el Señor. Él te ha traído a este lugar. Entonces, te ha dado todo lo que tú necesitas. Amén. Para que tú permanezcas en este lugar. Porque en Cristo, conforme a Colosenses 2:10, estamos completos. Y esto no es una tienda por departamento, pero en Cristo Jesús tenemos todo lo que necesitamos, porque ha sido dado por Él para los que Él ama. Y por ello entonces, y el apóstol Pablo, diciendo que él no lo había alcanzado, pero ¿sabe qué? Yo tengo todo lo que me faltaba para un día alcanzarlo. Yo tengo al Señor Jesucristo en mi corazón. Así que Él es mayoría para mí. Él es mayoría para mí. Y yo puedo entender, hermano, yo puedo entender como ser humano, pasando y atravesando por situaciones, pero nunca me he sentido solo. No, hermano. Yo me siento en mi casa, la parte de atrás, y el que me ve, ¿verdad?, de mis vecinos, Rafi está solo. Porque me gustan esos momentos. Me gustan esos momentos de yo irme para la parte de atrás de mi casa y allí pues yo leo, analizo, hermano, las cosas y hablando con el Señor, hermano. Y de momento me acuerdo y digo, párate, si yo estaba cortando unas varetas. Y me levanto, voy y las corto y las dejo y voy. Y al ratito voy y monto lo que tengo que montar y vuelvo para. Y así me paso en la sombra. Tranquilo, hermano, viviendo feliz. Porque yo sé en quién he creído, hermano. ¿Ok? Así que como yo sé que como no lo hemos alcanzado, no nos cansemos de hacer el bien. Porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Amados en el Señor. Se puede caer todo alrededor nuestro, pero que nunca nos falte la fe en Cristo Jesús. Amén. Porque sabemos en quién nosotros hemos creído. ¿Sabes tú en quién has creído? Que la paz del Señor sea con todos y cada uno de nosotros, hoy, mañana y siempre.